política de fichajes, porque Pep Deco salió ayer o salieron unas informaciones que a mí personalmente me encantan. O sea, me encanta esto que está haciendo Deco, nueva política de fichaje, y yo la verdad es que estoy fascinado con esta política. Para mí es la política que tiene que llevar el Barça toda la vida. Para mí, cuando Bartomeu de repente agarró y empezó a fichar cualquier tipo de tontería, a mí no me gustaba. Yo creo que los fichajes hay que hacerlos fuertes, como por ejemplo el caso de Luis Suárez. Cuando se fichó a Luis Suárez se pagan 80 o 90 millones de euros, pero traes un jugador diferencial, traes un jugador top, traes un jugador muy bueno. Para traer y para fichar jugadores mediocres, la verdad es que no me parece que sea el caso. El Barça solamente tiene que venir jugadores top. Y si tienes duda, oye, a lo mejor un jugador que, bueno, tienes que ir viendo cómo te va funcionando. Bueno, entonces prefiero, para un jugador que no está 100% consolidado, mejor hay que apostar por la Masía. Pero bueno, vamos a ver exactamente cuál es la noticia, de qué se trata esto de los nuevos fichajes del Barça, qué es lo que va a pasar. Vamos a ver todo lo que dice. Detalla la nueva política de fichajes del Barça, dadas las limitaciones económicas y la línea marcada por Deco. Número 1, repetir operaciones tipo Mika Faye y Darvic, que son jugadores jóvenes, y apostar por ellos. Evitar incorporaciones de jugadores al final de su carrera. A lo mejor caso que ya tengan 33, 34, 35 años, ya el Barça ya no los va a estar fichando. El Barça ya nada más va a buscar jugadores. A lo mejor un Bernardo Silva puede ser que tiene 29 y entre en su prime, pero si Bernardo Silva tuviera 34 años, ya no lo van a fichar. Las inversiones importantes en jugadores top. Lo platicado, si el Barça tiene, oye, tengo 50 o 60 millones de euros, no lo voy a gastar en cualquier tipo de jugador. Vamos a gastarlo en un jugador que sí nos sirve. Vamos a gastarlo en un jugador que va a ser diferencial. Por ejemplo, aquí ahorita me pongo a pensar en un pivote defensivo. Que es lo que llevamos pidiendo muchísimo tiempo, y yo creo que es lo que el Barça necesita, ese pivote defensivo que vaya a marcar la diferencia, y yo creo que es por ahí la línea que está marcando Deco, y por ahí va a ir el Barça, no solamente Deco, sino el área deportiva. En este último punto, el club quiere llevar a cabo importantes traspasos, solo con reducido grupo de jugadores que considere estructurales y de verdad diferenciales. Por ejemplo, al nuevo pivote defensivo, que es lo que platicaba. No se va a estar fichando de que, ay, bueno, este es medio bueno y él juega de medio centro. No, porque ya tenemos muchos mediocentros, y aparte tenemos jugadores de la Masía que pueden llegar a hacer esa incorporación. Entonces lo más importante y lo que yo leo entre líneas es, ok, vamos a tener 2 o 3 fichajes muy buenos, por ejemplo los Joao Cancelos, los Gundogan, los Robert Lewandowski, que son jugadores diferenciales, pero no vamos a estar fichando, por ejemplo, un jugador que a lo mejor dices, bueno, este es más o menos bueno. Y me acuerdo en su momento cuando se fichó a ¿cómo se llamaba este? Gómez, no sé si se acuerdan, que lo poníamos muchísimo y que era bastante tronco. Bueno, ese jugador, que no me acuerdo cómo se llama, Andrea Gómez, bueno, no me acuerdo la verdad, pero un jugador que juega en la media cancha y al final un jugador que era bastante malito. Entonces ya esos fichajes ya no se van a hacer, porque mejor, para fichar ese tipo de jugadores, mejor volteas a tu cantera y fichas por la Masía o apuestas por la Masía, que es lo que tiene que hacer el Barça. El Barça tiene que enfocarse en darle progresión a la gente de la Masía. Y entonces ya, si tú no tienes, por ejemplo, en este caso, pivote defensivo, si yo volteo a la Masía y veo que no tengo un jugador top, un jugador diferencial de pivote defensivo, entonces el Barça ya lo va a buscar en el mercado. Y sabe perfectamente que tiene que gastarse 50 o 60 millones. Pero lo que no va a hacer el Barça es gastarse 10 en un lateral, bueno, más o menos. 15 en un central, bueno, que más o menos. 10 en un delantero, que bueno, más o menos mete gol. No, eso se acabó. Lo que va a hacer es 50 o 60 en jugadores diferenciales, en jugadores top, jugadores muy importantes. Y si no, no me estén molestando. Para ahí es la línea que está marcando el Barça. Y les voy a ser honestos, a mí me encanta. Además, acabará al fichar jugadores de clase media como elementos de rotación, ya que el club entiende que ese rol lo pueden cubrir canteranos, apuestas jóvenes. Lo que decíamos antes. O sea que al final, oye, ya como les digo, al final es darle mucho más fuerza a la Masía, que a mí me encanta. Me encanta que el Barça esté agarrando y diga, ¿sabes qué? Sí, está bien, qué bueno que ya en su momento fichamos a jugadores que a lo mejor no tenían tanta calidad, pero ahora ya cambió. Ahora ya estamos en una situación diferente. Estamos dándonos cuenta que cada vez que el Barça apuesta por la Masía, te salen jugadores como Pau Cubarsí, como Lamine Yamal. Oye, que eso no va a ser siempre, que cada jugador es diferente. Bueno, ahí va a ser muy importante lo que podamos traer de abajo. Porque si tú en el juvenil A, en el cadete, en el Barça B, traes jugadores muy buenos, traes jugadores muy importantes, entonces vas a empezar a crecer muchísimo así. Y es el objetivo del Barça, es el objetivo del Barça de toda la vida. O sea, es que esto que están leyendo ahorita, o esta noticia de ahorita, oye, está bien, qué bueno que se implementa. Pero luego lo que te da coraje es, ¿por qué demonios Bartomeu no lo implementó? ¿O por qué Bartomeu cambió la línea de fichaje? Si en el Barça siempre ha sido nuestro ADN. Siempre en el Barça, tú te pones a pensar, y en el Barça la realidad es que siempre hacemos este tipo de cláusula de fichajes. O sea, en el Barça, en el mejor Barça de la historia, ustedes pónganse a pensar. Sí, es verdad, en su momento traían jugadores como David Villa,
O inclusive Zlatan Ibrahimovic, que a lo mejor no acaba de funcionar en el Barça, pero ¿cuál era la idea? Que a lo mejor tú decías, bueno, es un 9 diferencial y por eso lo traigo. David Villa era un 9 diferencial y por eso lo traigo. Luis Suárez, 9 diferencial y por eso lo traigo. Neymar, diferencial y por eso lo traigo. Lo que ya no se va a hacer es estar fichando a jugadores que dices, bueno, este tipo no sé ni por qué lo traje. Y eso se acabó. Y me parece bien. O sea, es que para mí esto es lo que tiene que haber hecho el Barça desde hace mucho tiempo. A eso me parece lo más inteligente. Y qué bueno que el Barça está siguiendo esta línea de fichajes. Me parece la más acertada, la verdad. Entonces, qué bueno que el Barça va por ahí. Qué bueno que el Barça está atacando ese tipo de cosas. Porque es la realidad. Tú te pones a ver los jugadores que de repente han llegado al Barça. Y yo digo, uff, mamita. Aquí hubo una de comisiones que me vuelvo loco. Como cuando llegó este Mateu, no sé qué. ¿Se acuerdan? Seguramente. Bartomeu lo trajo solamente para llevarse una comisión. Creo que jugó un partido con el Barça y la realidad es que se ve que lo jugaban, cada vez que jugaban con él decían, no, este tipo ¿qué hace aquí? Entonces está bien, porque al final también regresas a jugadores de la cantera y regresas y le das oportunidad a gente de la Masía. Le das oportunidad a gente que saben perfectamente cómo se juega en el estilo del Barça. Porque vamos a ser honestos, vamos a suponer que tú puedes tener un jugador nivel 7 y a lo mejor el jugador de la Masía es nivel 6.5 porque no todos van a ser muy buenos. Pero saben dónde se empareja o inclusive es mejor el de la Masía, que el jugador de la Masía viene jugando con el estilo Barça por 6, 7 u 8 años. Entonces al final no solamente empareja la situación con el jugador de clase media, sino que lo acaba rebasando por el amor que le tiene al Barça, porque sabe perfectamente cómo moverse, porque no necesita periodo de adaptación. Y lo vemos con los jugadores jóvenes de ahorita. Fermín, proceso de adaptación, es que esta es su primera temporada y la está rompiendo. Lamine Yamal ni se diga, Pau Cubarsí ni se diga. Alejandro Valde también primera temporada llegó y la rompió. Gavi 3/4 de lo mismo. ¿Pero por qué? Porque le enseñaron cómo juega el Barça, le enseñaron el estilo Barça y no es que lleven una temporada, es que en realidad llevan jugando lo mismo 6, 7 u 8 años. Entonces eso hace que una vez que entran al primer equipo se sientan como en casa. Y al final obviamente tienen toda esta presión de que oye tienen que triunfar, tienen que salir adelante, pero al final los movimientos siguen siendo los mismos. Saben perfectamente el extremo lo que tiene que hacer, si tiene que fijar al lateral o tiene que regresar a defender. Saben perfectamente que el interior, el mediocampista interior, no solamente tiene que apoyar en salida de balón, sino que también tiene que llegar y pisar el área. Entonces son ese tipo de cosas que te ayudan muchísimo y que te hacen que a lo mejor el jugador de la Masía, si es de 6.5, se convierte en un 7.5 o hasta en un 8. Entonces te acaba rebasando el nivel del jugador medio que podrías pagar 20 o 30 millones de euros por él. Aquí se van a tener puros jugadores diferenciales. Puros futbolistas que dices, no, es que este tipo es un 9 o un 10. Entonces me encanta esta nueva situación que está planteando Deco, Laporta o quien sea. Y miren que yo le he dado palos a Deco, pero cuando lo hace bien hay que decirlo. Entonces qué bueno que Deco lo está planteando así. Me da muchísimo gusto. Estoy muy contento por esto que está haciendo. Y creo que este es el proceso a seguir. Creo que este es el caminito y hay que seguir por ahí. Es que yo siempre he dicho, en el Barça ser directivo en realidad no es tan complicado. Tú lo que tienes que hacer es agarrar, a ver, vamos a ver la historia del club. ¿Qué es lo que ha hecho grande este club? Apostar por la Masía, apostar por el ADN, el modelo de juego, que sí, que puede haber variaciones tácticas que pueden cambiar. Por ejemplo, a lo mejor el 4-3-3, bueno, de repente puede quedar un poco atrás y a lo mejor tienes que cambiar a un 3-4-3. Pero en realidad esos son matices tácticos. Pero el modelo de juego es el mismo, que es presión alta, posesiones largas, atacar, tener el balón, eso es lo importante. Entonces, a partir de ahí, creo que el Barça va a mejorar muchísimo. Y a partir de ahí, yo creo que el Barça, eso es lo que nos hace diferentes. Y por eso me encanta esta nueva política que está haciendo Deco. Que diga, oye, porque, bueno, que diga lo que platicamos antes, pero es que es regresar a nuestros orígenes. Regresar a lo que nos hizo grandes. Y de verdad, ustedes pónganse a pensar en los mejores momentos del Barça. Es que sacábamos muchos jugadores de la Masía y cuando teníamos que fichar, porque no había jugadores de la Masía, se fichaba y no pasaba nada. Por ejemplo, me acuerdo de la mejor época de Guardiola, que de repente se fichó a un Cesc Fábregas, por ejemplo, y aunque es verdad que no acabó de funcionar como la gente esperaba, aunque tuvo muy buenos números, la verdad, pero no pasa nada, era un jugador diferencial que el Barça entendía que iba a marcar las diferencias y por eso se invirtió una buena cantidad en él. Y eso es lo que necesita el Barça. Y a partir de ahí yo estoy 100% convencido que si el Barça sigue por este caminito, vamos a conseguir cosas muy importantes.
Porque económicamente ya sabemos lo que significa el Barça, ya sabemos la situación en la que está el Barça y mucha gente nos dice, no, es que el Barça solamente está apostando por la Masía porque no tiene dinero. Y a lo mejor en parte sí, pero en parte también es nuestro ADN. En la temporada 2008 apostábamos también muchísimo por la Masía y es que sí teníamos dinero en ese entonces. En ese entonces teníamos lo mejor de los dos lados y apostábamos por la Masía y también teníamos dinero. Entonces yo creo que Laporta sabe perfectamente cómo manejar esto, está empezando a mejorar económicamente al Barça, pero también está apostando muchísimo por la Masía. Yo calculo que en 2 o 3 años el Barça va a poder regresar a esta situación del 2008, que era tener muy buenos jugadores de la Masía, pero también apostar por jugadores diferenciales. Entonces me da muchísimo gusto esta noticia del Barça, me da muchísimo gusto que estén cambiando el modelo de fichajes y la verdad es que estoy muy contento y estoy 100% seguro que el Barça va a acabar haciendo cosas muy pero que muy interesantes, porque si sigue nuestro ADN, como les digo, al final creo que la vamos a acabar rompiendo.